Llamamos la clase número 2 entonces. Profe, recuerde... Sí. Ah, no. Vale. Vamos a la clase número 12. Y lo que vamos a ver hoy es cálculo de volúmenes, integración sobre regiones no rectangulares. Bueno, esos dos temas algo vimos la vez pasada. Vamos a seguir viendo un poco más de eso. Y si alcanzamos, vamos a ver cambio de variables usando coordenadas polares. ¿Ya? Vamos a ver nuestro primer cambio de variable. Ya, entonces esperemos que cambie de página. Ahí cambió. Ya, entonces esto es como repaso de la clase pasada. Vamos a ver un ejemplo de un cálculo de volumen. Ya, el problema dice así. Encuentra el volumen del prisma, cuya base es el triángulo en el plano XY. ¿Sí? La base va a ser un triángulo en el plano XY, que va a estar acotado por el eje X. Y las rectas, ¿sí? Ahí puse línea, mejor poner rectas. Las rectas igual a X y X igual a 1. Esto está fallando, a ver. Ahí sí. La recta es igual a X y X igual a 1. Y cuyo techo, o sea, la tapa superior, pertenece al plano Z igual a 3 menos X menos Y. ¿Ya? Entonces, voy a hacerles primero un dibujo de la situación. Ya, entonces, bueno, todo esto va a estar en 3D, esta figura. Primero vamos a ver vamos a mirar solamente el eje XY para ver sobre qué región vamos a integrar. Ya, entonces tenemos, voy a dibujar el eje X y el Y. Ya el Z no lo voy a dibujar, solamente es para mirar la región de integración. Esto es el piso de la, digamos, podemos pensar el piso de la pieza, por decir algo. ¿Ya? Este es el eje X, el eje Y, y el Z no lo vamos a mostrar, pero supongamos que apunta hacia arriba. Estamos mirando desde arriba los ejes coordenados. Ya entonces voy a dibujar. Entonces, aquí dice que está acotado por el eje X. Ya estamos dibujando la región R, que está acotada primero que nada por el eje X. ¿Ya? Ahí lo dibujé en azul, para que coincida con cómo está escrito eje X, para identificarlo rápidamente. Ahora voy a dibujar la recta Y igual a X en verde. La recta Y igual a X es una recta que pasa por ahí, ¿sí? Y por último, la recta X igual a 1, que es una recta vertical que pasa por la coordenada X igual a 1. Entonces nuestra región R va a ser esto que está aquí. Esta es nuestra región de integración. ¿Ya? Ahí es donde vamos a integrar nosotros. Ya. Aquí podemos ver algunos detalles más. Esta era la recta igual a X, en rojo era X igual a 1. ¿Ya? Y la otra es el eje X, que bueno, que si uno lo quiere escribir, lo puede escribir como Y igual a 0. Esa es la ecuación del eje X. Ya, bueno, y podríamos dar la información de cuánto vale ese punto de ahí, ya la altura de ese punto, de la intersección de la recta igual a X con la recta X igual a 1. Bueno, la coordenada X del punto va a ser, obviamente, si miran esto es la recta roja era una recta que pasaba por X, o sea, por 1, ¿ya? Por lo tanto, la coordenada X de este punto obviamente va a ser 1. ¿Y cuánto sería la coordenada Y? ¿Cuánto creen que sea? 1. 1, ¿cierto? Sí, exactamente. Porque aquí, tal como se puede ver acá, está sobre la recta Y igual a X, así que X es igual a Y, por lo tanto, Y tiene que ser 1. Sí.
Ya, si fuera algo más complicado, habría que calcular la intersección a mano. Si, no sé, pues si hubieran sido otro tipo de rectas, como y igual x más 1, y otra recta, ¿cierto? Algo de este estilo. Entonces ahí hubieran tenido que encontrar a mano la intersección, resolviendo el sistema de ecuaciones que tiene esas dos fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero esto es un ejemplo más sencillo, se podría calcular la intersección al ojo. Ya, entonces, bueno, voy a mostrarle un poco en 3D esto para que se formen una idea. A ver si quedó grabado esto. De no te lo había graficado. Ya, entonces vamos a graficar el prisma. Bueno, no vamos a graficarlo completamente, sino que lo vamos a imaginar. O sea, voy a dibujar ciertas partes nomás del prisma. Ya, a ver, bueno, dejemos eso que cargue. Mejor se los muestro de las figuras de aquí al lado, mejor. Ya, ustedes lo pueden graficar si quieren después en GeoGebra. Ya, entonces, bueno, ahí yo dibujé a mano lo que está aquí a la derecha. Ya, fijémonos mejor en este dibujo que está más claro. Entonces recordemos, esto es la parte de abajo del prisma. ¿Ya? Volvamos a leer el problema para recordarlo. Encuentra el volumen del prisma cuya base es el triángulo en el plano XY. ¿Ya? Ahí estamos dibujando la base en el plano XY. ¿Ya? Esa es la base del prisma. Acotado por el eje X y la recta es igual a X y X igual a 1, que daba esa región R. ¿Ya? R es la base del prisma, la región sobre la cual vamos a integrar nosotros. Y el techo pertenece al plano Z igual a 3 menos X menos Y. Cierto plano. ¿Ya? Entonces vamos a integrar sobre esta región y por arriba vamos a tener el plano. ¿Qué vamos a obtener? La figura de la izquierda. Ya ese rectángulo olvídenlo porque era parte de otra explicación. El prisma está dado por... Bueno, esa es la cara superior que pertenece al plano Z igual a 3 menos X menos Y. Y ahí abajo pueden ver la región de integración. Y al momento de integrar, lo que nosotros vamos a integrar es esta fórmula de acá, ¿cierto? Recuerden que Z era igual a 3 menos X menos Y. Así que nosotros vamos a integrar la función f de x, y igual a 3 menos x menos y. ¿Ya? Y como resultado, si integramos esa función, ¿sí?, nos va a dar el volumen de este prisma que está acá. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces está la idea gráfica del problema. Y ahora vamos a calcular la integral. Entonces tenemos que integrar la función 3 menos x menos y. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es escribir los límites de integración. En la próxima página les voy a mostrar cómo hacerlo, digamos, de manera sistemática, digamos, o siempre de la misma forma. Ya, entonces, ya vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya, voy a escoger los números para X. Ya. Quiero decir lo siguiente. X, ¿cuáles son los valores mínimo y máximo que toma? La coordenada X, de cualquier punto que esté dentro de la región. ¿Cuál es el valor mínimo? De acuerdo a la figura. 1 sería un valor Claro, 1 es el máximo. y ¿Sí? sería el otro valor, ¿o no? Ah, no, estamos tomando solamente los números en este caso. El I va a estar entre dos funciones. 0 y 1. Claro, 0 y 1. Ya, y el I va a estar entre dos funciones. Lo escogimos de esta manera, podría haberse hecho al revés también. Ya, si lo hacemos de esta manera, el I va a estar entre
estas dos funciones, pues la azul está por abajo, ¿cierto? Hay que imaginarse que hay una recta que atraviesa la figura, como ahí les voy a mostrar en la próxima página para tener como un método a seguir. Entonces la que queda por arriba va a ser la verde, ¿cierto? La recta en verde, igual a X. Y por debajo está la azul, ¿sí? Porque es cosa de mirar esa recta que la corta, por arriba la corta en el igual a X y por abajo la corta en igual a 0, la función constante 0. Entonces por abajo está y igual a 0, ya la función constante 0, y por arriba está la función y igual a X. Esos son entonces los límites de integración. Ya, entonces calculemos el volumen, a ver qué es lo que nos da. Entonces, tenemos que calcular. Bueno, ahí vamos a definir entonces la función f de x, y como 3 menos x menos y. ¿Ya? O sea, vamos a integrar. Para integrar esta superficie tenemos que integrar el 3 menos x menos y. Ya, z es igual a f de x, y. ¿Cierto? Es una función que depende de x, y. Entonces, quedaría, estamos calculando el volumen, que corresponde a la integral de f de x, y sobre la región R por el diferencial de área. Ya que en estos casos el diferencial de área siempre es de x de y. Ya, aquí entonces queda la integral, el x tiene que quedar de la manera en que lo hicimos acá, como el x está entre los números, entre los valores, ese es el que integramos al final. ¿Ya? Bueno, entonces en este caso en realidad sería de y de x. ¿Sí? De acuerdo como lo escribimos así. Primero integramos respecto a y, y al último integramos respecto a x. Ya, el x va entre 0 y 1, y el y va entre 0 y x. ¿Ya? Y nuestra función es 3 menos x menos y. ¿Ya? Y ahí escribí en el orden correcto los diferenciales. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esa integral, una vez que termine esa integral doble, y una vez que terminemos vamos a tener el volumen de ese prisma que les mostré, ese prisma de ahí. Y entonces va a quedar, vamos a seguir aquí. Ya, entonces calculamos la integral de adentro. Como va a quedar, estamos integrando respecto a y, así que 3 y x son constantes. La integral de una constante es la constante multiplicado por la respecto a la variable a la cual estamos integrando. Entonces quedaría 3i. La integral de 3 respecto a y es 3i. La integral de x respecto a y es xi. Y la integral de y respecto a y es y cuadrado partido en 2. Y los límites son entre y igual a x e y igual a 0. ¿Ya? Y ahí escribo el de x porque después vamos a integrar respecto a x. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Vamos a hacer esa evaluación de adentro. ¿Sí? Tenemos que evaluar primero en y igual a x y luego en y igual a 0 y restar esas dos evaluaciones. Seguimos acá mejor. Ya, entonces estamos trabajando el paréntesis rectangular y ahora vamos a evaluar. Ya, evaluó en y igual a x y queda 3x menos x cuadrado. ¿Sí? Estoy reemplazando todos los y por un x. Menos x cuadrado medios. Y a eso le tengo que restar todo eso evaluado en 0, en y igual a 0. Pero eso va a dar 0, ¿cierto? Todo da 0. 0, 0, 0 si reemplazo el y por un 0. Ya, entonces esto queda integral entre 0 y 1, 3x. Voy a juntar esas dos en una, el x cuadrado menos el x cuadrado medios.
O sea, tengo que calcular menos 1 menos 1 medio. Eso es menos 3 medios. ¿Ya? Entonces voy a juntar esos dos en 1, sumando sus coeficientes, que son menos 1 y menos 1 medio. Eso, como les dije, eso da menos 3 medios. ¿Ya? Y ahora calculamos. Calculamos la integral. Entonces, estamos integrando respecto a x. Queda 3x cuadrado partido en 2 menos 3 medios por la integral de x cuadrado. X cuadrado es x cubo partido en 3. Entre 1 y 0. Ahí se nos van a ir los 3, ¿cierto? Va a quedar, finalmente va a quedar 3x cuadrado partido en 2 menos x cubo partido en 2. Todo eso evaluado entre 1 y 0. Ya, evaluamos en 1 primero. Queda 3 medios el primero, ¿cierto? Si reemplazamos ahí un 1 y si reemplazamos un 1 acá va a quedar menos 1 medio. ¿Ya? Y luego tengo que restarle lo mismo evaluado en 0. Va a dar 0 en este caso. ¿Sí? Si reemplazo el x por un 0. Entonces tengo que calcular 3 medios menos 1 medio. Eso da 2 medios, que es lo mismo que 1. Entonces el volumen del prisma que nos daban ahí era 1 el volumen. Ya, a ver, déjame ordenar un poco esto. Ahí. Ya, entonces, ¿alguna duda del problema? Ya, entonces veamos un poco de cómo sería la manera de encontrar los límites de integración de las regiones. Ya, esta sería como los pasos a seguir, siempre. Entonces, encontrando los límites de integración. Entonces, lo primero que hay que hacer, que fue lo que hicimos la vez pasada, o sea, en el ejercicio pasado, elabore un esbozo de la región, o sea, el gráfico, etiquetando las curvas que la componen, o sea, poniendo, por ejemplo, la curva de arriba era x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea, la parte de una circunferencia de radio 1, y la otra es una recta, que tal como está ahí etiquetado, son x más y igual a 1. Ese es el primer paso. Lo dejamos escrito, hacemos la gráfica poniendo los nombres de las curvas, al igual como se hizo ahí. Bueno, ahí lo pusimos en otro orden, pero claro, podría ser más conveniente escribirlo como estaba escrito allá, poner aquí y igual a x para que sea más fácil detectarlo. ¿Ya? Y igual a x, y este sería x igual a 1, y igual a 0, ahí está. Sí, ahí queda más fácil detectarlo cuál es cuál. Ya es el primer paso. Segundo paso, encuentro los límites de integración de y. Ya nosotros primero encontramos el de x, pero no importa el orden en que se haga, pero podrían encontrar primero los límites de integración de y. ¿Ya? Esto se hace de la siguiente manera. Imagine una línea vertical L, que era esa línea roja que yo les dibujé delante, que atraviesa la región R. Entonces ahí hay que identificar cuál es la curva que corta por abajo. En este caso sería la curva
aquí dice, bueno, ahí dice, entra por a la región por la curva que aparece abajo, ¿cierto? Que es y igual a 1 menos x. Y sale por la curva que era la circunferencia de radio 1. Ya, ¿de dónde salió ese y igual a 1 más menos x cuadrado? En el caso anterior estaba escrito como x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero yo necesito tener despejado el y. Entonces voy a despejar y. Entonces queda que y es igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, ya porque quedó más menos y aquí solamente hay un más. Bueno, finalmente nos vamos a quedar con el más. Ya les recuerdo que cuando uno tiene una circunferencia, bueno, en general se puede escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero otra manera es escribirlo como dos funciones. La parte de arriba de la circunferencia corresponde a y igual a la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Esa sería la parte de arriba, le puse y1, sería esa función que está ahí, corresponde a 1 menos x cuadrado. Mientras que la parte de abajo es menos raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, pues de ahí salió ese y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Despejó y como estaba por sobre el eje x, se quedó con la parte positiva. Ya, los y tienen que ser positivos cuando están sobre el eje x. Por esa razón escogió el más. Ya, pero bueno, volviendo al problema, o sea, a la explicación del método. Entonces imaginamos la línea vertical, vemos cuál corta, por cuál entra o cuál está abajo y por dónde sale, ¿ya? Por la curva que toca al salir. En este caso, la de abajo era y igual a 1 menos x y la de arriba y igual a 1 menos x cuadrado. Fíjense que ahí la despejó el y también, ya pasó el x al otro lado. La idea es despejar siempre el y si yo quiero integrar en ese orden. También se podría hacer en el otro orden, ahí la explicación va a ser bastante similar. Vamos al siguiente paso ahora. ¿Ya? Ahí fijamos los límites de y. Y va a estar entre 1 menos x, ¿cierto? Vamos a dejar escrito también eso. Y llegamos a la conclusión que y está entre raíz de 1 menos x cuadrado y 1 menos x. Esos son los límites para y. Ahora encontramos los límites de integración para de x. Esto es más sencillo. Entonces los límites de x se escogen de manera que incluye a todas las rectas verticales que atraviesan la región R. ¿Ya? Entonces va desde 1 y 0, porque siempre la idea es que toque a la superficie, no puedo tomar cualquier X. Por ejemplo, si tomo un X acá afuera, estos no van a estar, porque si yo tengo una línea vertical, una recta vertical, no corto la figura, así que esos X no sirven, ningún X mayor que 1 en este caso. En cambio, si tomo cualquier X entre 1 y 0, cualquiera, siempre corto la figura. Esos son los X que no sirven. ¿Ya? Y bueno, el más extremo es 1, donde justo lo toca abajo, y el otro más lejano es el 0, porque si paso por 0, toco justo el borde de ese punto. ¿Ya? O sea, se puede hacer al ojo cuáles son los posibles valores que toma X, luego cuál está más a la izquierda y cuál más a la derecha, que sería el 0 y el 1, que se logran justamente en los puntos más extremos. En esos dos. ¿Ya? Ese punto tiene coordenada x0 y ese otro punto tiene coordenada x1. Entonces ahí llegamos a que el x estaba entre 1, o sea, el x está entre 0 y 1. ¿Ya? Y bueno, de antes teníamos que el y estaba entre raíz de 1 menos x cuadrado y entre 1 menos x. Entonces ya teniendo los límites de integración, la integral quedaría así. Escribimos los límites
Bueno, en este caso quedó hecho para integrarlo en este orden, fíjense cómo lo hicimos, ¿sí? Porque como x le dimos los valores numéricos a x, ese va a ser el último en integrarse. ¿Ya? X está entre 0 y 1. Mientras que el y, que le dimos los valores que no son numéricos, o sea, que están determinados por dependen del valor de x, quedaron aquí. ¿Ya? Ese se calcula primero. Ese es los pasos a seguir, que fueron lo que hicimos antes, pero ahora lo esquematizamos un poco más. Veamos un ejemplo entonces. Bueno, antes de eso, también se podría haber hecho todo en el orden, en el otro orden. ¿Ya? Para evaluar la misma integral doble, con el orden de integración revertido, use las rectas verticales, en inglés se dice line, entonces estaba viendo un libro de un libro en inglés aquí estos dibujos. Volví a poner línea. Recta. Rectas verticales en los pasos 2 y 3. Bueno, se hace todo al revés. ¿Ya? Ahora, el y yo le voy a dar valores, los valores extremos, que bueno, en este caso, en este ejemplo, coincide nuevamente. En este caso, el y está entre 0 y 1, ¿cierto? Tal como se puede apreciar acá. Ahora, al y le voy a dar los valores numéricos. En cambio, el x lo voy a dejar entre dos funciones. ¿Ya? Ya, entonces ahora se hace todo al revés. ¿Ya? Las rectas ahora son horizontales. Entonces veo cuál está más a la izquierda y cuál está más a la derecha. O por cuál entra y por cuál sale. Como dice acá. Entra y sale. A la región. Entonces a la izquierda tenemos esta recta y por la derecha tenemos el segmento de la circunferencia. Y en este caso tenemos que despejar la x, tal como se puede apreciar ahí. En este caso se despejó la x, antes teníamos despejada la y, ahora se despejó la x. Y lo mismo, bueno, lo mismo para las dos circunferencias. Y nuevamente, al despejar x va a dar más menos la raíz de 1 menos y cuadrado, y nos quedamos con la positiva porque estamos a la derecha, los x están a la derecha del eje y, por lo tanto los x son positivos. Y es por esa razón que la raíz se tomó positiva. Y entonces, despejando el x y el y, conozco los límites de integración. Por la izquierda yo tengo el 1 menos y, y a la derecha de x yo tengo raíz de 1 menos y cuadrado. Esos son entonces los límites de integración. Y por lo tanto la integral va a quedar de esta manera. Ahora el y se integra al final, se integra respecto a y al último, por eso, y los límites, bueno, en este caso eran 0 y 1 también, en este ejemplo. Mientras que x estaba entre las dos expresiones que dependían de y, entre esas dos funciones. ¿Ya? Entonces, dependiendo cómo lo hagan, tienen que tener cuidado con el orden de integración, ¿cierto? Cuál integro primero y cuál después es fundamental. Siempre integro después al que le di los valores numéricos. Ahí faltó un cuadrado. Ya, así queda entonces. Ese es 1. Ahí está en el orden. Primero integro respecto a y, luego respecto a x, y en el otro lado está al revés. Y entonces en algunos casos podría ser necesario cambiar el orden de integración. ¿Ya? Podría ser que uno trata de hacer la integración en un orden y no se puede. Entonces después tiene que mejor hacerlo de la otra manera. Ahí vamos a ver un ejemplo donde es obligación integrar en cierto orden, si no, no se puede hacer. Entonces, veamos primero un ejemplo de cómo revertir el orden por revertirlo nomás.
¿ya? No porque sea obligación revertirlo. En este caso se puede calcular perfectamente esta integral tal como está planteada ahí. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a posar la región de integración para la integral, esta que está acá. Ya, usualmente lo que estábamos haciendo era nos daban una región y nosotros creamos la integral. Ahora nos dan la integral y nosotros vamos a tener que determinar el gráfico, ¿sí? Fijándonos en estas partes de aquí. Ya, y escriba una integral equivalente con el orden de integración revertido. Ya, vamos a hacer el gráfico y después vamos a calcular al revés el orden de integración. Escribir las integrales al revés. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo haríamos esto? Ya, entonces nos fijamos primero en cuál es x y cuál es y. Los x están entre 0 y 2 y los y están entre x cuadrado y 2x. ¿Ya? X cuadrado por abajo y por arriba tenemos al 2x. ¿Ya? Primero observamos eso. Y el x está entre 0 y 2. Ya vamos a escribir, dibujar esa región entonces. Ya nos olvidamos un rato de la integral por ahora y dediquémonos a hacerla, graficar eso. Ya, ¿a qué región corresponde eso? Ya, entonces voy a graficar y igual a x cuadrado y voy a graficar y igual a 2x. ¿Ya? Esto es y igual a x cuadrado, ¿cierto? Bueno, va para allá también. Ya, esa es y igual a x cuadrado. Ya, ahora la otra es y igual a 2x. Ya, esa es la otra que vamos a dibujar, que es una recta más o menos así. Un poquito más empinada que la y igual a x, tiene un mayor pendiente. Ya, entonces el mínimo. Ya, bueno, y ahí, de acuerdo a lo que dice acá, este punto de acá debiese ser 2, la coordenada más grande de la región R, ¿cierto? Ahí acabamos de dibujar la región R, que sería esa que está ahí, la que se forma la que queda encerrada por x cuadrado por debajo y por arriba por 2x. Esta es igual a 2x. Ya, eso tenemos entonces. ¿Y qué más tenemos? Esto lo vamos a tirar un poquito más abajo. Ahí. Ya, ¿qué más? Y ahora queremos cambiar el orden de integración, por lo tanto vamos a despejar los x. Ya, bueno, y ahí va a ser necesario conocer la otra coordenada de ese punto que está ahí, para conocer los límites de y. Ya, entonces eso va a ser lo primero que vamos a encontrar. ¿Qué me podría decir cuánto vale ese punto de ahí? O sea, cuál es la altura del punto, esa coordenada que vamos a escribir acá. ¿Sería el -2? ¿O la línea de que es igual ahí? Ah, cualquiera de las dos yo puedo ocupar porque en ese punto coinciden ambas, así que deberían dar el mismo valor ambas. Aquí estamos diciendo que Correcto, x vale 2, ¿cierto? claro. Entonces y vale 4. 4, ¿cierto? Sí, cualquiera de las dos me va a dar 4, porque si no estaría mal hecho, algo habríamos hecho mal.
Ya, entonces ahora vamos a revertir el orden, así que vamos a poner a escribir todo en el orden inverso. Aquí voy a despejar x. X queda raíz de y. ¿Ya? En realidad es más menos raíz de y, pero me quedo con el más, porque el x, los x, todos los que están aquí son positivos. ¿Sí? Están a la derecha del eje y. Así que por esa razón nos vamos a quedar con el positivo. Si la región hubiera estado por acá, hubiera tenido que tomar x igual a menos y, raíz de y. Y el otro, si despejamos x, queda y partido en 2. Ya, entonces los límites de integración, el x está... tengo que ver, el que está a la izquierda de x es de cualquier... ¿Cierto? Uno tiraba rectas horizontales y veo cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. A la izquierda está x igual a 2y. Y a la derecha, raíz de y. Ya, ahora escribimos los límites de y. Ya, eso es más o menos fácil verlo, ¿cierto? Es como la parte más simple, entre 0 y 4. Esos son los valores más grandes de los puntos que pertenecen a la región, que se dan justamente en esos dos puntos que están ahí marcados. Ya, entonces lo que queríamos era, solo nos pedían escribir una integral equivalente, no la vamos a calcular. Ustedes después, si quieren, pueden calcular ambas y verificar que dan exactamente lo mismo. Siempre se puede hacer el cambio de, cuando cambiamos el orden correctamente, tiene que dar igual. Entonces, los nuevos límites de integración, antes teníamos de y de x, ahora vamos a tener de x de y. ¿Cierto? Porque ahora el y es el que está entre los valores, así que el y es el último en integrarse. Y el x está entre y partido en 2 y raíz de y. Y la función ¿cuál era? 4x más 2. ¿Ya? Ahí terminamos de hacer lo pedido. No nos decían que lo calculemos, solamente era para poner en práctica cómo dar vuelta los órdenes de integración. Aquí no fue un ejercicio sin sentido, pero vamos a ver que en el siguiente sí va a tener sentido hacer esto. Aquí se podía integrar en cualquier orden sin ninguna dificultad. Ambas integrales son calculables. Ya veamos un ejemplo donde necesariamente hay que integrar en uno de los dos órdenes. Ya, aquí por ejemplo. Nos piden calcular esa integral. La integral doble, donde los límites para x, para y son de 0 a 1 y los límites para x son de 2y a 4. ¿De qué? De la función exponencial de x cuadrado. Entonces ahí primero tenemos que integrar respecto a x, tal como se puede ver aquí, y luego respecto a y. Pero ¿se puede calcular esta integral? ¿Han escuchado de esa integral de ahí? Bueno, esa integral de ahí no se puede calcular, no existe un método, no hay manera de calcular esa integral, hay otras maneras de hacerlo con programas y cosas por el estilo, no es posible calcular en términos elementales cómo se dice eso, ¿sí? Escribirla como seno de algo por exponencial de algo, no se puede. Ya, pero imaginen que hemos dado vuelta al orden de integración, entonces ahí tendríamos que calcular primero esto respecto a y, si hubiéramos dado vuelta a esos dos. Eso sí se puede calcular fácilmente, ¿sí? Porque e a la x cuadrado corresponde a una constante, porque no depende de y, así que su integral va a ser e x cuadrado por y.
¿ya? Ahí no hay ningún problema en calcular la integral. Entonces aquí hay un ejemplo donde nos vemos forzados a integrar en cierto orden. O también podría pasar que sea más fácil calcular en un orden que en otro también, no necesariamente que no se pueda, como en este caso no se podía. Así que obligados a dar vuelta el orden de integración en este caso. Ya, lo primero que hacíamos era escribir los límites de integración. Ya, aquí está el eje X, el eje Y. Vamos a hacer un gráfico de la región que está mencionada ahí. ¿Cierto? Tenemos que X está entre 2Y. Perdón, el 2Y está por abajo. Ahí está. El X está entre 2Y y 4. Mientras que el Y está entre 1 y 0. Entonces lo que tenemos que graficar son las funciones X igual a 2Y y X igual a 4. Ya, X igual a 4 voy a dibujar primero. Supongamos que ahí está el 4. Sería una recta vertical que pasa por 4. ¿Ya? Ahí dibujé X igual a 4. Y X igual a 2Y voy a dibujar ahora. Bueno, para no confundirnos, mejor vamos a despejar inmediatamente el Y. A lo mejor es lo mismo que graficar Y igual a X partido en 2. Y eso es una recta con pendiente menor que 1. Ya, esa es la recta de pendiente 1. Una pendiente menor sería una cosa así. Supongamos, bueno, un dibujo es solamente para tener una idea, no importa. Dibujémosla así nomás. Ya, esa es la recta Y igual a X medio. Ya esta era X igual a 4. Y esta es la recta Y igual a 0, la que queda por abajo. Ahí acabamos de dibujar la región de integración. Llamémosla R. Y entonces vamos a cambiar el orden de integración. Entonces vamos a querer escribir el Y entre dos funciones primero. Por lo tanto, tengo que tener todo despejado, todos los Y despejados. Bueno, aquí ya están todos los Y despejados. ¿Ya? Entonces el Y por abajo está Y igual a 0 y por arriba está Y igual a X medio. ¿Sí? Si tiramos una recta, corta primero corta por debajo a esta de acá y por arriba a la otra, a la Y igual a X medio. Y ahí falta decir ahora los límites de X. ¿Ya? Ahora el X va a estar entre dos valores, no entre funciones. Bueno, se necesita conocer ese de ahí, ¿verdad? ¿Sí? El I menor va a ser 0 y el mayor va a darse en ese punto. ¿Sí? El menor se da, bueno, cualquiera de estos puntos de abajo y el mayor se da en ese punto de ahí arriba. ¿Cuánto valdría I entonces en ese caso? 2. 2, sí, correcto. Claro, sería 2, ¿cierto? Que puedo obtener evaluando en esta recta de aquí. Reemplazo el X por un 4 y nos da 2. Ya, pues entonces ahí el X está
Déjame ver algo, el I. Ya, pues entonces el X está... Ah, el X está entre... Déjame ver, aquí hay algo extraño. Hemos dibujado el X igual a 2i, ahí está. Y la otra que había que dibujar era X igual a 4. Ahí está dibujado X igual a 4. Ya, y aquí los límites de integración para i son 0 y 1. Ahí, bueno, debe haber copiado mal el problema, aquí debería decir 2. ¿Cierto? Porque el i llega hasta el 2. Ya, entonces el x, ¿entre dónde y dónde está? El x va a estar, ¿ya? Queremos saber entre qué números está el x, entre 0 y 4. Ya, entonces esa integral ahora va a quedar de la siguiente manera. Estamos calculando la integral de e elevado a x cuadrado. En el orden de x de y, ahora va a quedar de y de x. El x está entre 0 y 4. Y el y está entre 0 y x medios. Ya veamos qué nos da aquí. Entonces calculamos primero la integral de adentro. Ya, la integral de adentro va a dar, como les mencioné antes, estamos integrando respecto a y, por lo tanto, e elevado a x cuadrado es una constante. Entonces la integral va a ser e a la x cuadrado por y. Y eso va evaluado entre x medios, entre y igual a x medio, e y igual a 0. Ya. Ya va a quedar entonces la integral entre 0 y 4 de qué cosa. Si evaluamos en x medios el y, va a quedar e elevado a x cuadrado por x medio. Voy a escribir primero el x medio. ¿Ya? Y tengo que restarle esta misma expresión evaluada en y igual a 0. Y eso va a dar 0. ¿Ya? Eso omitámoslo entonces, solamente va a quedar esto evaluado en x medio. ¿Sí? Al evaluar en 0 desaparece. Ya, entonces ahora vamos a... Esto sí se puede integrar, se puede usar una sustitución. Bueno, saquemos primero el 1 medio para no confundirnos. Entonces vamos a hacer la sustitución. U igual a x cuadrado, y de u va a ser entonces 2x de x. Ya, entonces aquí, bueno, aquí debería aparecer un 2. ¿Ya? Lo vamos a agregar. ¿Y cómo lo compensamos? Multiplicando fuera por 1 medio. ¿Ya? Multiplico por 2, pero lo compenso dividiendo por 2. Entonces ahí el 2x por dx, que está ahí, se convertiría en du. Y ese x cuadrado en u. Ya, y eso queda igual a 1 medio por 1 medio, 1/4. Ya, entonces aquí hay que arreglar los límites de integración. Estamos integrando ahora respecto a u. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría explicar de nuevo esa parte que no entendí, me quedé ahí La, atrapado? la sustitución. ¿Sí? Ya, entonces estamos calculando la integral de x por la exponencial de x cuadrado de x.
Ya, bueno, lo voy a explicar de otra manera porque a lo mejor lo han visto de otra manera. Ya, entonces voy a hacer u igual a x cuadrado. Y por lo tanto de u va a ser 2x de x. Este es un segundo punto de vista de lo anterior. Ya, entonces, aquí aparece el x por dx, que está ahí. ¿Ya? Entonces, tal vez lo vieron de esta manera. Voy a pasar dividiendo el 2 para el otro lado. Y va a quedar du partido en 2 es igual a x por dx. ¿Ya? Entonces ese x por dx se va a transformar en du partido en 2. O sea, ahora voy a hacer la sustitución, voy a reemplazar. Entonces el x cuadrado es u. Voy a dejar todo en términos de u. Entonces queda e elevado a u y el x por dx se transforma en du partido en 2. Ya saco el 2 y va a quedar un medio por la exponencial, un medio por la integral de la exponencial de u. ¿Ya? Bueno, esa fue una segunda forma de ver lo que se hizo antes. ¿Ya? Yo hice un ajuste algebraico para que el du fuera 2x de x. ¿Sí? 2x por dx es du. ¿Ya? Esa fue entonces la sustitución. Ahora estoy un poquito más abajo. Ya, ahí sí quedó un poco más claro, ¿no? Sí, profe. Lo que no entiendo es de dónde saca los medios y el 2 que están ahí después de... Ah, ya. Ya, a ver, claro, lo que se hizo ahí, ese 2 no estaba, ¿cierto? Ya voy a explicar de nuevo la forma que lo hice primeramente. Ya, ¿qué es lo que el du corresponde a 2x de x? Ya, entonces, eh, el ajuste algebraico que voy a hacer es escribir esto de la siguiente manera. 2 partido en 2. Ya, lo mismo, ¿cierto? Eso es 1, es 1 por x. Ya, pero es una especie de truco de tal manera que ahora yo voy a sacar el 2 de abajo, va a salir como un medio hacia afuera. ¿Ya? Entonces ahí queda el un medio que ya estaba. Ahora voy a sacar el 2 de abajo, que va a salir como otro un medio, multiplicando. Y arriba queda el 2x, exponencial de x cuadrado, de x. Es una especie de truco para que ahí aparezca de esta forma el du. ¿Ya? El du sería eso multiplicado con eso. Entonces al hacer el reemplazo, esos dos se transforman en du. Finalmente quedaría exponencial de u por du. Lo mismo que antes, solo que con otra. Bueno, ahí quedó con un medio porque no multipliqué por el un medio anterior, pero es exactamente van a llegar al mismo resultado. Ya, y los límites de integración van a cambiar, ¿ya? A no ser que ustedes prefieran hacerlo deshaciendo luego el cambio de variable. ¿Ya? Pero ¿cómo cambian los límites de integración? Me fijo acá. ¿Ya? El u es igual a x cuadrado. ¿Ya? Y el x iba entre 0 y 4. Por lo tanto, ¿ya? Pues tengo que u es igual a x cuadrado y el x está entre 0 y 4. Por lo tanto, el u va a estar entre 0 y 16. ¿Sí? Sí, porque al evaluar el x en 0 da 0 y al evaluar el x en 4 da 16. Entonces los nuevos límites de integración va a ser 0 y 16. Entonces aquí da un cuarto. La integral de la exponencial es nuevamente la exponencial. Y tenemos que evaluarlo entre u igual 16 y u igual 0.
Ya, ¿qué es lo que nos da? Bueno, evaluar solamente queda un cuarto, exponencial evaluada en 16, menos la misma expresión evaluada ahora en 0. El exponencial elevado a 0 es 1. Ya, ese es el resultado. Ahí en la calculadora habría que meterlo si quieren meter esos valores para obtener alguna aproximación numérica. Ya. Ya, entonces la idea de cambiar el orden de integración o escoger el orden de integración. Si le dan una región R, ustedes van a escoger el orden en que lo quieran integrar. Entonces tenemos tiempo para ver un poco de integración en coordenadas polares ahora. A veces va a ser útil usar las coordenadas polares. Va a facilitar las cosas. Entonces recordemos un poco las coordenadas polares. Entonces recuerden que si uno tiene un punto X, Y, uno puede pensarlo de esta manera. Si trazamos un segmento recta que vaya del punto 0, o sea, del origen, al punto que estamos viendo, entonces esa recta de ahí va a formar un cierto ángulo con el eje X, ese ángulo θ que está ahí, y un cierto largo. ¿Sí? El punto va a tener una cierta distancia al origen. Ese se le llama R, la distancia que está del origen. ¿Ya? Entonces, en ese caso, las coordenadas polares del punto venían dadas por R y θ. O sea, yo podía describir dónde está un punto si digo a qué distancia está de 0 y qué ángulo forma con el eje X. ¿Ya? Ahí describo completamente su coordenada, su ubicación. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos cambio de variables a coordenadas polares? Recordemos que X era igual a R coseno de θ e Y era igual a R seno de θ. Esos van a ser los cambios que se van a hacer. Todas las expresiones donde aparece X va a convertirse en R coseno de θ y los Y por R seno de θ. También hay que tener en claro estas dos cosas, más que nada la primera, que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. Se puede deducir al elevar al cuadrado esto y luego elevar el cuadrado de esto y sumarlo con las propiedades de seno y coseno va a dar que eso es exactamente R al cuadrado. ¿Y aquí otra cosa va a cambiar cuando hagamos el cambio de variable a coordenadas polares? El diferencial de área ya no va a ser de X por DY o de Y por DX. Como pasaba en las coordenadas rectangulares, se le llaman las que hemos visto, las comunes y corrientes, se le llama de esa manera, rectangulares. ¿Sí? Porque los puntos aquí se forman una especie de rectángulo. ¿Sí? Donde importa los lados de ese rectángulo van a ser las coordenadas de mi punto. Ahora el diferencial de área en estos casos cambia y va a ser R por dr por dθ. ¿Sí? No va a ser como uno esperaría dr por dθ, no. Va a ser R por dr por dθ. La próxima vez vamos a calcular algunas integrales haciendo este cambio de variable. Por ahora voy a mostrarle un poco cómo describir algunas regiones usando coordenadas polares. ¿Ya? ¿Ya? Entonces por ahora solamente nos va a importar describir las regiones. La próxima vez vamos a ver en más detalle lo demás de cómo calcular las integrales. ¿Sí? Este método es útil, por ejemplo, para describir regiones que involucren formas circulares. ¿Ya? Entonces vamos a ver, inventar algunos ejemplos para... Ah, bueno, había olvidado que escribí esto de acá. Aquí está el método, primero que nada necesitamos un método, ¿cierto?
cómo detectar los límites de integración en coordenadas polares. Cambia un poco, no es lo mismo que antes, hay que tener más ojo aquí. Entonces veamos cómo sería, ¿sí? Entonces aquí, tal como pueden ver, hay involucrado un pedacito de circunferencia ahí, ¿sí? La parte de arriba es la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual 4, y ahí hay una especie de segmento de recta, por ejemplo. Ese es el ejemplo que vamos a desarrollar para ver cómo se escribe en coordenadas polares. O sea, vamos a encontrar los límites de integración para r y para teta, ¿sí? Teta son ángulos, ¿cierto? Así que va a estar, por ejemplo, entre pi medios y pi, etcétera. Y r va a ser un número siempre mayor o igual que 0. O sea, bueno, podría ser mayor que 1 también, pero obviamente el radio nunca va a ser negativo. Es una distancia. Ya, eso es lo que lo que nos va a decir este método, qué es lo que tengo que poner ahí, ahí y ahí, y cómo encontrarlo. Entonces, en este ejemplo en particular se muestra esa figura. Ya, ahí se hicieron los cálculos, por ejemplo, bueno, uno tenía la recta igual a raíz de 2 por un lado, por acá está acotado por el eje Y, y por acá está acotado con, bueno, el eje Y es x igual a 0, ya lo vamos a dejar ahí escrito también. Y por acá está acotado por arriba está acotado o limita con la circunferencia de radio 4. Ya, esa es la figura, como se puede observar ahí. Ya, entonces, al igual que antes, se elabora el gráfico, ¿cierto? Etiquetando las curvas que la conforman. Y aquí las curvas importantes son las dos que están mencionadas, pero yo igual agregué el x igual a 0 en este caso, que sería el eje Y, que limita por esta parte de acá. Entonces lo recomendable ahora es encontrar los límites de integración para R primero. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Se imagina un rayo L, ¿ya? Ese L que está ahí, esa recta roja, le llaman rayo porque tiene una flechita, desde el origen, o sea, porque, bueno, es como una especie de vector, es una recta, desde el origen y que atraviesa la región. Ya hay que pensar en una recta de ese tipo. ¿Ya? Y hay que marcar, al igual que antes, la curva por la que entra y por la que sale. ¿Ya? R entonces va a estar entre medio de esas dos. En este caso, ¿ya? Bueno, en este caso no, aquí no está muy detallado, así que lo voy a explicar un poco. ¿Sí? Bueno, primero que nada volvamos al asunto de la recta, ya les voy a decir lo otro. ¿Ya? Entonces aquí están las rectas. Cualquier recta que yo tire por acá va a tener una de las dos regiones, o sea, perdón, de las dos curvas, una por la que entra y otra por la que sale. ¿Ya? Entra por ahí, sale por ahí. ¿Ya? Y ahí en el dibujo tenía otra recta. Ya, primero que nada, lo que vamos a hacer, teníamos esta figura, lo vamos a hacer en esta parte. Voy a reescribir las curvas involucradas, usando coordenadas polares. Ya recuerden, voy a volver a recordarlo por aquí. X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta. Ya entonces aquí, en vez de poner Y igual a raíz de 2, vamos a escribir R coseno de teta igual a raíz de 2. ¿Ya? Nos interesa despejar el R, siempre vamos a hacer eso para partir. Entonces R es raíz de 2 partido por coseno de teta. Ya, esa es la región de abajo, se puede reescribir como R igual a raíz de 2 por 1 partido en coseno de teta. Ya mejor escribámoslos así. Bueno, y eso también se puede escribir como secante o cosecante. A ver, déjenme ver me confundo, es cosecante. 1 partido en no, perdón.
el i es r de seno de teta, no sé por qué puse r coseno de teta. ¿Ya? Entonces teníamos i igual raíz de 2, la recta de abajo, y reemplacé el i por r seno de teta, después despejo el r, y obtenemos eso, o un poquito mejor escrito sería raíz de 2 cosecante de teta. Ya, 1 partido en seno es cosecante. Entonces ahí el i igual a raíz de 2 lo vamos a escribir como raíz de 2 por cosecante de teta. Ya, ¿cómo vamos a escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 4? Hagámoslo aquí al otro lado. Ya, recordemos que x cuadrado más y cuadrado, que es lo que era, eso era r al cuadrado. Sí, me estoy devolviendo para mostrarles. Recuerden que esa era una de las propiedades fundamentales, x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Ya, entonces el x cuadrado más y cuadrado igual a 4 se puede reescribir como r al cuadrado igual a 4 o como r igual a 2. ¿Sí? El radio no puede ser negativo, así que el menos 2 no corre. Entonces eso lo vamos a reescribir como r igual a 2. Así, esa es la manera de... Ahí se puede ver una ventaja de las coordenadas polares, que es la manera de describir la circunferencia de radio de 2, por ejemplo. En vez de escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 4, simplemente se escribe como r igual a 2. ¿Ya? Las rectas se complican un poco. Por ejemplo, aquí la recta i igual a raíz de 2 se convirtió en r igual a raíz de 2 cosecante de teta. ¿Ya? Pero todo lo que tenga circunferencia se va a simplificar bastante. Todo lo que esté involucrado con la circunferencia. Ya, entonces eso también hay que hacer. Dejar todo en términos de r y teta, que fue lo que se hizo aquí, pero sin mucha explicación. Ya, entonces volvemos a esas rectas, que esta vez son rectas que pasan por el origen, no como antes, que eran rectas verticales y horizontales. Ahora son rectas que pasan por el origen, que uno las va moviendo y ve por dónde entra y por dónde sale. En este caso, esta recta entra por r igual raíz de cosecante de teta, que era como la que estaba más, entre comillas, abajo, pero ahora no hay que pensar en arriba y abajo, esto cambia un poco. Y sale por el r igual a 2, que era la circunferencia. Ahí obtuvimos entonces los límites de integración para r. ¿Ya? R va a estar entonces entre, primero entraba por raíz de 2 cosecante de teta. Y salía por r igual a 2. ¿Ya? Esos son los límites de integración para r. Ahora vamos a buscar los límites de integración para el ángulo teta. Eso es lo que nos falta hacer y ya estaríamos más o menos listos. Ya, encuentro el límite de integración para teta ahora. Es el tercer paso. Ya, entonces estos corresponden al mínimo y máximo valor que toma el ángulo teta. Ya, entonces, nuevamente seguimos con esta recta que va desplazándose por acá. Tenemos que ver cuál es el máximo y mínimo valor del ángulo teta, que corta a la figura, o que la toca en un punto por lo menos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la toca en un punto y ese sería el ángulo mayor. Y el menor y el mayor sería, en este caso, 90 grados. ¿Sí? Porque todo esto, todas estas rectas que estoy moviendo aquí, cortan a la figura. ¿Ya? Esa es la mínima, donde la cortan en un solo punto. Esta es la máxima donde, bueno, en este caso la cortan en varios puntos porque intersectan en todo ese segmento que aparece ahí. Ya. Bueno, ¿y cómo yo encuentro esa recta? Aquí dicen que es igual a x. ¿Ya? ¿Por qué es igual a x?
recordemos, bueno, es la recta que pasa por el punto 0, 0 y por el punto raíz de 2 como raíz de 2. Habría que calcular esa recta, encontrarla. ¿Ya? ¿Cómo se encontró esa recta? Esa es la recta que pasa por 0,0 y raíz de 2, raíz de 2. Ya, si ustedes ocupan la ecuación de la recta, la calculan, les va a dar y igual a x. La fórmula era, pongámosle x1 y 1, x2 y 2. Entonces uno calculaba la pendiente primero, que era, por ejemplo, y2 menos y1, partido por x2 menos x1. Ya, eso va a dar un valor. Bueno, en este caso daría 1. La pendiente es 1. Si hace los cálculos, da raíz de 2 menos 0, partido en raíz de 2 menos 0. O sea que a raíz de 2 partido en raíz de 2 les daría 1. Después tienen que hacer y menos y1, por ejemplo. Toman cualquiera de esos dos puntos. Yo voy a tomar, obviamente, el más fácil. Igual a m por x2 menos x1. O sea, por menos x. O sea, m por x menos x1. Entonces quedaría y menos 0 igual a 1 por x menos 0, o sea, y igual a x. La recta igual a x divide en 2 a este cuadrante, y un cuadrante mide pi medios, ¿cierto? El ángulo recto es pi medio, o 90 grados, y la mitad sería 45, o pi cuartos. Por lo tanto, esto va de teta igual a pi cuartos hasta teta igual a pi medios, ¿sí? De 45 a 90 grados. Ya, pero en general, ¿cómo hubieran encontrado el ángulo teta? Habíamos dicho que era la recta y igual a x. Ya, entonces nuevamente transformamos a coordenadas polares. ¿Sí? Ahora vamos a ver la recta. ¿Qué pasa con la recta? ¿Qué pasa? Tenemos y igual a x. Entonces el y, recordemos que es r seno de teta. Y el x es r coseno de teta. Entonces voy a pasar dividiendo el r coseno de teta al otro lado. Por lo tanto ahí quedó un 1, ¿sí? Dividí ambos lados por r coseno de teta. A la derecha queda un 1, a la izquierda queda lo que quedó ahí. Se nos van a ir los r's. Y queda que tangente de teta es igual a 1. Ya, y eso se cumple cuando teta es igual a pi cuartos. ¿Ya? Hay que revisar, tener una lista de los ángulos y los valores que dan. O si no, se te podría hacer también con un programa, ¿cierto? O con su calculadora. Ya, ese es el ángulo entonces. Bueno, pero la calculadora daría un valor raro, ¿cierto? Uno no identificaría que es pi cuarto, ¿sí? Podría causar confusión. Entonces, puede ser con el Symbolab o algún programa. Ya. Y alcanzamos justo a ver esto entonces. Queda un minuto. Estamos por terminar. Entonces los límites de integración para teta van entre pi cuartos y pi medios. No, el pi cuartos más chico. Pi cuartos y pi medios. Y finalmente la integral resultante, ¿sí? Es una cierta función que depende de r de teta, la que estábamos calculando, integrado en cierta región de área, por la diferencial de área. ¿Ya? Ahí está la diferencial de área, que es r de teta, como les mencioné antes. Y aquí están los límites de integración que encontramos. Estos son los límites de integración para el ángulo, y estos son los límites de integración para el radio.
¿Ya? Entonces la próxima vez vamos a ver más ejemplos de cómo aplicar esto. Aquí vimos un ejemplo, vamos a ver otros tipos de ejemplos. Ya, entonces, ¿alguna duda? Por el momento, nada, profe. Ya, entonces la próxima vez ponemos más en práctica esto. Que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, estén bien todos, cuídense.